Mis amados, un saludo para ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ayer, después de la meditación y durante todo el día, me quedé pensando algo que me daba vueltas en la cabeza. Es acerca de la gravedad del pecado. Cómo a veces la minimizamos tanto que la ignoramos, o la agravamos tanto que creemos que no hay ningún remedio para el pecador, es decir, para nosotros. Es la experiencia que he tenido al platicar con algunas personas. Muchos de ellos me dicen, yo no soy tan malo, yo no soy como los demás, yo me porto bien, yo trato bien a mi esposa, trato bien a mis hijos, soy buen amigo, pero trato de ser una buena persona, así es que yo no soy tan malo. Y consideran entonces que no han pecado. La Biblia dice, en el libro del Éxodo capítulo 20 dice, no mentirás. Y si mientes, es un pecado. Pero también dice, no matarás. Y si matas, es un pecado. Delante de la ley de los hombres, pues una mentira a veces ni siquiera tiene consecuencias legales. Sin embargo, un asesinato se persigue hasta encontrar o tratar de dar con el asesino y condenarlo. ¿Cómo hacemos diferencia entre uno y otro cuando delante de Dios tan pecado es matar como pecado es mentir? Y entonces minimizamos o exageramos el pecado y ignoramos que no importa de qué tamaño sea el pecado nos separa de Dios. El pecado nos condena y nos prepara un lugar de sufrimiento eterno. Pero también la Biblia nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De cualquier tipo de pecado, mis amados. Yo muchas veces he compartido, si las personas hubieran conocido mi corazón, si las personas hubieran conocido la depravación que tuve yo en mi juventud, todos los pecados que cometí, las malas acciones y los malos pensamientos, yo creo que nadie nunca me hubiera permitido entrar a su casa. Yo agradezco con todo mi corazón a mi padre y hermano en Cristo, mi hermano Williams Trujeque, que me abrió las puertas de su casa, a mis amados hermanos, los hijos de mi hermano William, que me brindaron sus brazos. Yo agradezco, y yo pensaba dentro de mí diciendo, si estos supieran qué tipo de pervertido es este hombre que han recibido en su casa, no lo dejarían entrar. Hermanos, ellos estaban viendo lo que yo no alcanzaba a comprender en aquel momento, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos y amigos, ¿qué pecado es aquel que no puede perdonar el Señor? ¿Qué pecado será aquel por grande, por exagerado o por pequeño que no pueda perdonar el Señor, hermanos? La Biblia dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Les voy a comentar algo que los va a dejar pasmados a algunos de ustedes. Muchos de ustedes van a quedar impactados con lo que les voy a decir en este momento, pero es una verdad de las Escrituras. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ninguna persona se va a ir al infierno por ser un asesino, por ser un depravado sexual, por ser un mentiroso, por ser un pecador empedernido. No es eso lo que va a llevar a las personas al infierno, hermanos. Al infierno no las va a llevar el pecado más atroz que haya cometido el ser humano. No es su pecado lo que lo va a llevar al infierno, hermanos. Pongan atención. Ojalá que entiendan lo que les voy a decir en este momento. Es rechazar el perdón de ese pecado el que nos va a llevar al infierno. Así como en el caso de ayer,
este joven fue condenado no por su maldad, sino por haber menospreciado a aquel que iba a darle el perdón de su maldad. Pongan atención, este hombre murió no por su maldad, sino por haber menospreciado a aquel que iba a otorgarle el perdón. Y dice la Biblia que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. El ser humano no se va a perder. El ser humano no se va a ir al infierno por causa de algún pecado mayor o menor. El ser humano se va a ir al infierno por haber despreciado el sacrificio de aquel que vino y murió por todos nuestros pecados. No hay ningún pecado que la sangre de Jesucristo no nos pueda perdonar. No hay ningún pecado que no pueda ser lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que aquellos que se van a perder porque rechazaron el perdón de Dios, porque menospreciaron la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque pensaron quizás que no eran tan malos, que no necesitaban de esta sangre, o quizás creyeron que eran tan perversos que nada podía perdonarlos. Y no es así. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.